el free shop, después que hice el embarque, todo, en el free shop, y quienes entran al free shop, en esa época se usaba, unos sobre todo largos, bien vestidos, como visten los europeos, los tres holandeses, No, Gullit, Van Basten y Rijkaard. En esa época no había celular para sacarse fotos. Les pedí un autógrafo porque todavía lo tengo guardado, lo debe tener mi hijo guardado en la biblioteca en algún lado, a los tres. No sabés lo que era. no, 1,90 cada uno, medían de alto por, no sé, 80 de ancho. un Unos ropero físicos era. espectaculares. Vi a Pelé, vi a Maradona, vi a Johan Cruyff, vi a Beckenbauer, vi a Ronaldo, vi a Ronaldinho. O sea, vi una generación de jugadores, vi a Rivelino, vi Brasil del 70, tenía 20 años. Walter, ¿cómo le va? Muchas gracias por contestarnos. Disculpame, pero justo me llamaron de la radio. Mira, justo a las 4 cuando vos me tenías que llamar, me llamaron de la red. No, no hay problema. Bueno, primero, muchas gracias por contestarnos, por estar acá. ¿Cómo está pasando su cuarentena? Bien, pará que voy a prender un poquito de luz porque si no... No hay problema. Y bien, acá estamos, tranquilos, descansando, haciendo cosas como para que pase el día. Ahora termino con vos y me voy arriba a entrenar una horita. Hago bicicleta, un poquito de cinta, entreno porque toda mi vida entrené y estoy acostumbrado. Y después haciendo cosas que habitualmente uno no hace cuando trabaja. Arreglando el escritorio, la cantidad de libros que tengo, que descubrí un montón de libros que me regalaron y no me acordaba y no los leí, así que bueno, trabajando para la Universidad de Palermo online, donde doy cátedra, doy clase de periodismo y relato, viendo películas, viendo series, tratando de que el día se acorte, no nos queda otra y cuidándonos, quedándonos en casa, por supuesto, y saliendo lo menos posible, ¿no? Para hacer algunas cosas, nada más. Totalmente. Bueno, justamente eso le iba a preguntar. Sé que usted estrena mucho, entonces imaginaba ahora debe ser difícil, ¿no? Estar acostumbrado a salir, caminar, entrenar y ahora hacerlo desde casa. Extraño mucho eso. Casualmente ayer lo puse. Yo vivo enfrente de la agronomía, que es un predio muy grande, donde está la facultad de veterinaria, donde hay mucho verde, y yo 2 o 3 veces por semana voy a correr por ahí adentro, ya desde hace años, desde que vivo acá. Y eso lo extraño, lógicamente. Como extraño trabajar, ir a la radio, verme con mi compañero, transmitir, ir a la cancha. Las cosas comunes y simples que hacemos habitualmente. Encontrarme con mis amigos los jueves, por ejemplo, hoy, ir a jugar al fútbol todos los jueves y después ir a comer, el picado futbolero que es inevitable. Todo ese tipo de cosas, y la familia ni hablar. Extraño mucho a mis 2 hijos que viven acá cerquita, en el mismo barrio, pero no los veo a través de videollamadas, charlo con ellos. A mi nieta extraño mucho. Pienso que todo ese tipo de cosas nos afecta, todo esto que está ocurriendo. Bueno, antes de empezar con lo que es periodismo, fútbol, boxeo, quiero preguntarle qué piensa, cómo ve que se está actuando en nuestro país. ¿Está tranquilo? Obvio que todos estamos nerviosos, ¿no? Pero hasta ahora, ¿cómo ve las medidas que se han tomado? Y las medidas son buenas, lo que pasa es que hay que cumplirlas, y lamentablemente cierto sector de la sociedad no las cumple. Esperemos que esto no afecte a aquellos que realmente se cuidan. Da la impresión que no tomaron la magnitud de lo que está ocurriendo, y uno mira los noticieros porque tiene que estar informado, y ve lo que pasa en todo el mundo, lo que pasa en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, después acá en Sudamérica, en Brasil, en Ecuador. Ve las cosas que ocurren y no digo que uno se asusta, pero se preocupa mucho, muchísimo te preocupa. Lógicamente que ellos, indudablemente, uno se da cuenta de están atravesando por esto porque no tomaron dimensión de lo que podía llegar a venir y no le dieron mucha importancia y cuando lo hicieron demasiado tarde. Quizá acá esto haya sido te diría que un mensaje de que se tenían que tomar las cosas en serio y aparentemente por ahora está bastante controlado dentro de todas las muertes que hubo, ¿no? Que son muy dolorosas y muy tristes para la familia. Pero es una gran incertidumbre porque no se sabe cómo va a seguir. Uno escucha un montón de cosas, de que hay que esperar lo peor todavía para mayo, otros te dicen que no, que se ha aplanado la curva. Escucha un montón de cosas y la incertidumbre crece porque realmente no se sabe cuál es la verdad. Entonces hay que esperar, el tiempo dirá. Realmente, comparto 100% eso que dice de la incertidumbre y que lamentablemente no queda otra que el tiempo. Por eso, bueno, desde nuestro lugar, todavía recién empezando nosotros en este camino, tratamos de llevarle a la gente un poquito de diversión para tratar de incentivar a que se queden en sus casas, que disfruten, bueno, ahora una charla con usted o
o videos que vamos haciendo para justamente para esto, ¿no? Para tratar de, desde donde podemos, concientizar. No, seguro, no, seguro de todo eso. Y tratar de hacer cosas en casa. El tema de la cabeza también es muy importante, ¿no? Hay gente que tiene la mentalidad, la cabeza muy fuerte y hace cosas y piensa en positivo. Y hay otra que de pronto es pesimista y ve con cierta oscuridad todo lo que está ocurriendo. Entonces hay que estar bien de la cabeza también. Por eso digo que hay que mantenerla ocupada la vida dentro de su casa. Dormir 8 o 9 horas, que uno habitualmente con este trabajo no lo hace. Ahora lo estoy haciendo. Me acuesto, qué sé yo, tipo 12 de la noche y duermo hasta las 9 de la mañana. 8:30. Antes me levantaba a las 7 menos cuarto, por ejemplo. Llevaba a mi nieta al jardín, después ya al jardín, a la escuela, ya no está en el jardín, está en tercer grado. Y después me iba al gimnasio, me iba a tomar un café con mis amigos al bar, a leer el diario. Y hoy se modificó toda esa rutina. Hay que hacer otro montón de cosas y dentro de tu casa, sin salir. Quizá el no tener la vida al aire libre, el ser humano, viste, le gusta vivir al aire libre y salir, y sobre todo ustedes que son más jóvenes, quizás los más grandes no. Pero yo sí, como decía mi abuela, yo siempre, toda mi vida fui culo inquieto, fui hiperkinético y lo sé a pesar de la edad que tengo. Entonces todo ese tipo de cosas me cuesta, pero trato de pensar que esto tendrá que pasar en algún momento y trato de pensar que hay que quedarse adentro porque si no la cosa puede ser muy complicada si te contagias. Totalmente. Bueno, agarro esto que está diciendo y le pregunto justamente desde la cabeza y demás, la primera pregunta de uno de nuestros seguidores, Lauti Lamelo, pregunta si usted no está haciendo la radio desde su casa. Sí, sí, me llama Toti Pazman a la noche. No salgo todos los días, 3 veces por semana, los domingos con Leo Gentili. Hoy casualmente concreté una nota con Gustavo Valla, que está en Villa María. Se me ocurrió a mí hacer una nota por domingo en el programa de Leo Gentili a la tarde. Leo se prende enseguida, le gusta, con los grandes campeones del mundo que tuvo la Argentina. Ya hoy cerré con Valla, cerré con Falucho Glaciar, con el Látigo Colli, Maravilla Martínez, que habló hace 2 domingos atrás, una muy buena nota. Entonces hay que tratar de empezar a planear cosas para trabajar desde acá y me llaman por teléfono. Tengo unas ganas locas de ir a la radio, ¿no? Pero no me dejan. Me imagino. Acá Martín Movía le dice grande Walter, un ídolo, y recomienda su libro. Sí, bueno, yo sería muy vanidoso recomendarlo parte, ¿no? Pero a mí me gustó mucho cómo quedó, la verdad me gustó mucho. Y hay muy buena repercusión en todos lados. Yo tenía, por ejemplo, si no hubiera aparecido esta pesadilla, yo ya tenía confirmado ya viajar para presentarlo en Pergamino, en Ushuaia, en Dolores, en Mar del Plata, con gente que me lo pidió. Estuve en Rojas, estuve en Chacabuco, fui a Mendoza, fui a Córdoba. La editorial Planeta, que me atendió maravillosamente bien a través de su dueño, Nacho Iraola, que fue el que me convenció para escribir el libro, que lo terminé cuando volví del Mundial de Rusia. A mí me gustó cómo quedó. Y quedaron un montón de cosas afuera, ¿no? Que puede ser motivo para escribir otro libro, el Walter Otra. Benjamin, Sí, pero traté de poner dentro de todo en la balanza lo que fue mi vida personal, lo que fue mi carrera desde muy joven, desde los 22 años. Llevo 48 años como periodista y 41 como relator, y miro hacia atrás y veo que hice un recorrido muy largo, muy extenso, con un montón de cosas buenas y otras no tanto, porque esto, como cualquier otra actividad, no es un camino lleno de rosas. Hay injusticias, hay cosas que no salen bien, hay cosas que se postergan, hay proyectos que nunca se llegan a concretar. Entonces, a los que estudian periodismo y empiezan esta carrera se tendrán que acostumbrar a todo eso. Y fundamentalmente tener la fortaleza mental y fuerte como para seguir proyectándose y seguir teniendo objetivos. totalmente. Ahora Nahuel Ger le pregunta cómo surgió el tatán tatán, el famoso tatán tatán. Surgió como tantos latiguillos que me surgieron espontáneamente. Buscaba algo como para hacerme o tirar cuando estaba por venir el gol. Y un día, qué sé yo, embromando en mi casa, jorobando con mi hija, que es muy futbolera, es médica, pero es muy futbolera, mi hijo también, pero es preparador físico de boxeo. Esta es una familia de mucho deporte, ya desde mi suegro, Osvaldo Caffarelli, que fue uno de los mejores relatores de boxeo de la historia en este país, junto a Horacio García Blanco, una dupla histórica, ¿no? Transmitieron entre tantas peleas la época dorada del boxeo argentino con Monzón, Galíndez, Nicolino Loche.
y tantos campeones del mundo que tuvo la Argentina. Y bueno, y se lo comenté acá, en mi casa, le gustó y lo tiré en un partido de Racing Olimpo en Bahía Blanca, toda la noche con Fabri estaba. Y Juan Cruz Ávila, el hijo Carlos Ávila, el dueño de Torneos y Competencia, que era uno de los productores, quedó enloquecido, que lo llamaban los amigos. Yo no pensé que una frase como esa, o la de ahí, salir de ahí maravilla, que esa estaba fuera de contexto, ¿no? Me salió espontáneamente, como le podía haber salido a cualquier hincha argentino que estaba viendo la pelea por lo que estaba pasando en el último round. Son Claro. cosas que te salen, a mí por lo menos me salen espontáneamente. Y bueno, y quedan. Y quedó. Yo no pensé que iba a tener tanta importancia, tanta repercusión en el futbolero. Y quedó, y es el día de hoy que todavía la gente lo recuerda y te lo sigue pidiendo, ¿no? Sí, bueno, hoy justo estaba viendo una jugada que para mí quedó también un relato de la historia, que es el no gol, el famoso no gol de Logro Fabiani. Fabiani. Bueno, Es buenísimo. debe ser único en la historia donde todavía se habla de esa jugada que no fue gol. Fue terrible. De una jugada que es gol. Estamos hablando de una jugada que no fue gol. El futbolero, no el hincha de Newell, el futbolero me lo recuerda permanentemente en las redes, y con comentarios muy positivos, que les encanta. Yo no puedo creerlo, porque es una jugada que me tendrían que acribillar a balazo, porque vengo cantando que es gol y Logro Fabiani debajo del arco la tira afuera. Y tengo una anécdota muy, muy graciosa con respecto a ese gol. El año pasado, no, el anteaño, Sí. me contrataron para hacer un evento a fin de año en el Country San Diego, acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. El Chino Tapia, que jugará en Boca y en River, es muy amigo mío, el Pipi Higuaín, y siempre hacen un evento a fin de año donde contratan exjugadores que van a jugar con los empleados de una empresa de Transfármaco. Y se hace un relato medio divertido, no tan serio, ¿no? Y después hay una comida. Bueno, y el año pasado lo contrataron a Logro Fabiani. Yo no sabía que iba a ir. Y cuando llego, yo estaba tomando un café en el bar, que estaba ahí antes de cambiarse, en el vestuario, me tapan los ojos de atrás y me dicen en la oreja, ¿todavía me vas a seguir puteando? Y era el Logro Fabiani. Le digo, es para matarte lo que pasó. Mis amigos putean por la calle, me imagino vos, ¿no? Y le pregunté, digo, ¿qué pasó? Y ahí fue donde me enteré, me dice, vos sabés que le quise pegar 3 dedos despacito y le pegué de puntín sin darme cuenta, por eso se me fue por arriba. Wow, mirá, bueno, estuvo la explicación. Y son cosas que pasan y que tiene el fútbol, y que el futbolero que es tan apasionado, porque yo también iba a la Popular cuando era chico y sentía la misma pasión que la traslado cuando relato, te lo recuerda, para mal o para bien te lo recuerda. Justamente eso, ahora antes de ir con las preguntas que le hicieron, le quiero preguntar sobre eso, la pasión por el fútbol. Usted jugó en las inferiores de Huracán y también en Atlanta. Sí. Bueno. Tuve la oportunidad de ver, para mí, jugué con el mejor número 8 que dio el fútbol argentino, con Miguelito Brindisi, que Un crack. es del 50 igual que yo. Él jugaba de 8 de 5. Después me fui a Trento porque me quedaba más cerca a mi casa, a pesar que me tuve un serio encontronazo y discusión con mi papá, porque mi papá tenía buffet en el Club Huracán y era muy amigo de los hermanos Ragos, los managers de Bonavena. Y a través de él me hicieron una prueba de Huracán y quedé, pero yo vivía en Palermo, me quedaba muy lejos, y Atlanta me quedaba mucho más cerca, iban amigos míos que jugaban ahí. Y ahí jugué 4 años hasta que falleció mi papá. Lamentablemente con edad ya de quinta y jugando algunos partidos en tercera tuve que dejar porque mi mamá trabajaba y no alcanzaba la plata. Y entré a trabajar en Entel. Y en Entel trabajé 7 años y jugué 5 años en la primera de teléfono. Que era te diría que era una primera vez de acá, hoy. Porque eran los campeonatos intersindicales contra la UOCRA, la UON, Luz y Fuerza, Esmata. Era un campeonato espectacular. Y entrenábamos y concentrábamos. Y ahí estuve hasta el 77, que ya había empezado mi carrera periodística y dejé porque cada vez estaba trabajando más en lo mío. Pero de jugar y entrenar nunca lo dejé. A la edad que tengo todavía sigo jugando con los veteranos. Es algo que me apasiona. Por suerte no tuve lesiones serias, salvo algún esguince de tobillo, pero no, ninguna fractura. Y eso me ha ayudado. Siempre fui flaco y tengo un físico privilegiado. Y la suerte que tengo es que tengo un hijo preparador físico que me da rutina y una hija médica que me cuida. Va a estar rodeado de profesionales. Está buenísimo sí. Eso. Justamente, bueno, me habla de su papá. Estuve leyendo un poco y contó usted en una entrevista que su padre no era muy amante del fútbol, sino más bien del boxeo y un cineasta.
No, o sea, era muy, le gustaba mucho el cine. Bueno, esa es una de mis grandes pasiones también. Yo pienso que si no hubiera sido periodista de fútbol y boxeo, hubiera sido periodista de cine y teatro. Wow. Pero no, el programa Chimenteros Amarillentos, ojo, ¿eh? Estamos hablando de películas, comentarios, de ir a ver obras de teatro, comentarlas, dar la opinión. Mi viejo Claro. era un apasionado y sabía un montón. Bueno, de hecho, una de las cosas que me estoy poniendo al día ahora, estoy viendo 2 películas por día en Netflix. Y estoy viendo 2 series a la vez. Estoy ¿Qué viendo serie Top se está Boy, viendo? estoy viendo Top Boy, que es una serie española que trabaja el actor principal, Jesús Mosquera, fue un jugador en las divisiones inferiores de Málaga, del Betis. Estuve leyendo, porque yo, ahorita, viste, uno es curioso. Esta me la recomendó mi hija. Y estoy viendo Juego de Caballeros, que es la iniciación del fútbol en el siglo XVIII, en 1800, en Inglaterra. Se las recomiendo, es muy buena. Que habla de cómo comenzó el fútbol, cómo empiezan el fútbol amateur y luego cómo empieza el fútbol profesional y las primeras transferencias, en donde no se aceptaban. Era una infracción que se castigaba con la suspensión de ese club y desafiliarlo. No, está muy buena, se las recomiendo. Voy por el sexto o séptimo capítulo. Bueno, la vamos a Así que ver. bueno, Y también a lo que están a en el través de vivo, mi que la vean. viejo, sí, a través de mi viejo, el cine fue otra de mi grande locura. Y hoy me estoy poniendo al día, estoy viendo mucho cine, porque habitualmente uno no tiene tiempo. Me pregunta Mario Rodríguez 07, ¿por qué club uruguayo simpatiza? Dice. Y siempre me gustó Nacional a mí. El bolso siempre me gustó mucho. Será porque, qué sé yo cuando, mi papá uruguayo, mi mamá pampeana, y yo cuando era pibe, yo me quedé con mi abuela materna en Avellaneda, en el barrio La Mosca, en Piñeiro. Y cuando era el más chico, los más grandes, mi abuela me dejaba ir, si me llevaban, yo tenía 8 o 9 años, me llevaban los que tenían 15 16 17 años a la cancha. Iba a ver a Independiente y a Racing de local, porque vivía a 20 cuadras, Claro. mi abuelita, en Chile y Santa Fe, en el barrio La Mosca, en Piñeiro. Y en verano, mi mamá me llevaba a vacaciones, a mi mamá le gustaba mucho el sol y la playa, a mi papá no, mi papá se quedaba trabajando, mi mamá me llevaba a la casa de mi abuelita, allá en Montevideo. Íbamos mucho a Piriápolis, a la playa, y bueno, y ahí sin darme cuenta, a mí nunca nadie influyó, ¿no? Para ver de quién me tenía que hacer hincha. Fíjate que mi mamá tenía 3 hermanos varones y a ninguno le gustaba el fútbol, y tres Oh, mujeres, 6 hermanos, y yo fui el primer nieto. Y el fútbol a mí me gustó, si yo tengo que decir quién me metió el fútbol en la sangre, viste, como generalmente los chicos, un tío, el papá, el padrino. Bueno, yo no tuve a nadie, me gustó porque me gustó. Nací jugador de fútbol, me gustó el fútbol y el boxeo sí, el boxeo me lo mete mi viejo en la sangre. Desde muy chico me llevaba al Luna Park a ver las peleas, desde los 10 años. Y luego me llevaba al cine de trasnoches y la pelea terminaba por nocaut en aquella época, década del 60, me llevaba de película función de trasnoche en la calle Lavalle, que era una verdadera fiesta, y como decir hoy Puerto Madero. claro. Bueno, mi viejo, bueno, le mando un saludo, también es uruguayo y él vivió en la etapa ¿Papá sí, de allá de Montevideo también. ah, de Montevideo? Y, y sí, siempre me cuenta las anécdotas de que le tocó la época mala donde Peñarol siempre les ganaba y no, se volvía loco. Pero bueno, él Sí, me transmitió a mí la pasión. bueno, es como River y Boca acá. Aunque en los últimos años ya no es como la década de 60, los 70, los 80, te diría los 90 también, ahí empezó a cambiar un poco, donde Peñarol y Nacional se repartían los títulos. Hoy me parece que la cosa está más diversificada y es bueno Claro, esto más para el parejo. fútbol. No, en España, Barcelona, Real Madrid, en Italia la Juventus gana los campeonatos, 8 campeonatos seguidos, en Francia el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich en Alemania. Es muy aburrido. Por eso el fútbol argentino, más allá que no tiene la calidad que tiene el fútbol europeo, la infraestructura, los estadios, los campos de juego. En Europa ir a la cancha, si algún día tiene la oportunidad de ir, es como ir al Colón. Yo tuve la oportunidad de viajar muchísimo y estar en los mundiales, es como ir al Colón. Te dan un espectáculo realmente acorde a lo que te cobran. Acá en ese sentido no tenemos eso todavía, pero está mucho más parejo. Acá no ganan siempre los grandes, ya desde hace muchos años, y eso es bueno. Acá nunca se sabe quién va a salir campeón, te puede salir campeón un equipo que no tiene la fuerza económica de un River y Boca y sale campeón, un Argentino Junior, un Estudiante de La Plata. Creo que todo comenzó con Estudiantes, en la década del 60, cuando salió campeón. A partir de allí se repartieron títulos, Ferro, Quilmes, Estudiante, Banfield, hay un montón, Newell's, Rosario Igual. Central. Entonces, eso es muy bueno en el fútbol argentino, que no existe en cualquier parte del mundo.
Totalmente, eso es verdad. Acá hay una intriga siempre por ver quién sale campeón, porque puede ser cualquiera. Justamente, usted obvio que relató muchísimos partidos, y ese Fernández pregunta, ¿cuál fue el mejor gol que le tocó relatar? Siempre me lo preguntan eso, es lo mismo que me preguntan cuál fue la mejor pelea. Y después de 48 años de carrera no tengo uno, tengo varios. Tendría que poner un top 5. Me lo preguntó Leo Gentili cuando me hizo una nota de 45 minutos por la red hace 2 sábados atrás. A ver, tengo que arrancar. Messi ha hecho mucho. El último gol que hizo Diego Maradona con la camiseta de Boca lo relaté yo, Sí, contra Belgrano. Ese podía ser uno, por lo que significó el último gol de Diego con la camiseta de Boca en la cancha de Boca, en el arco de Casa Amarilla, por arriba de la cabeza de la Barre. Tenía la franja amarilla en el pelo, Diego. Fue su último año en Boca. Después tengo que juveniles, con Peckerman me tocó la época dorada con Fabri. Íbamos arriba de un avión en la década del 90. El 2-0 en Qatar, cuando estábamos en Qatar, que le ganamos a Brasil con goles de Guerrero y Biagini. Ganarle a Brasil es bueno siempre, novena división, siempre, en cualquier octava, categoría. Sí, reserva, en selección. Después, hay un gol de Messi, hace 3, pero el último, de un amistoso en New Jersey, el 4-3, que hace los 3 goles, el cuarto gol, que es maravilloso y faltando 6 minutos que le gana a Brasil 4-3. un golazo, sí. Personas en el estadio, en el MetLife de New Jersey. Y hacía un calor tremendo, fue el 9 de junio del 2012. Después el gol si venimos un poco más acá, más cercano, en Rusia, el gol de Rojo contra Nigeria. Faltando Sí, lo 4 habremos minutos, gritado ese gol. yo creo que nos volvimos locos todos en la cancha. Fue terrible. Y que yo lo veo a Rojo, que Gustavo López me decía mesa, mesa, y yo lo veo a Rojo, porque yo digo Rojo. Y Gustavo López dice, yo no puedo creer cómo lo viste. Y digo, porque los relatores tenemos algunos secretos que ustedes los comentaristas no manejan. Una cintita en la muñeca, los zapatos de color flúor, y Rojo tenía unos zapatos que la suela era naranja, era el único de los 22 que tenía la suela naranja. Porque le pega de derecha, y Rojo es zurdo. Vos decís, no puede ser Rojo, si le pegó de derecha. Y yo lo vi porque venía, nosotros generalmente los relatores tenemos 3 o 4 segundos que dejamos al que tiene la pelota y entramos a mirar en la periférica a ver qué pasa. Por lo menos esa es mi costumbre. Y yo lo dejo a Mercado para tirar el centro en esos 2 o 3 segundos, y miro al área y lo veo al Pipita Higuaín y a Rojo que venía en diagonal. Al Pipita lo pasa y Rojo le pega a derecha. Ese gol se gritó mucho porque nos dejaba fuera del Mundial. Y después Sí, otro totalmente. fuera del Mundial también que recuerdo mucho y que me lo recuerdan permanentemente fue el de Palermo el día de la lluvia en la cancha de River con Perú. Fue histórico ese. Ese fue histórico también. Estábamos afuera del Mundial. Y a los 46 minutos empata Perú, del segundo tiempo. Y Sí, a los 48 minutos se gol a Argentina. sí, fue Ese muy fue. épico. Acá se cortó la luz, imagínese, y después vuelve y lo escucho gritando el gol, fue terrible. No, fue terrible. Ese gol fue terrible. Aparte me emocionó mucho y me salieron un montón de cosas porque fue en Palermo y dije el muchachito de la película y un montón de cosas. Esas son las cosas que te salen espontáneamente y la gente dice, ¿lo tenés preparado? No, ¿cómo lo vas a tener preparado? ¿Qué sé yo si Palermo iba a hacer ese gol? Ah, Nosotros vamos a la cancha no sabiendo qué es lo que va a pasar. Por eso tenemos que estar muy frescos de acá arriba, conocer todos los antecedentes de los jugadores, la característica, y a partir de allí tener mucha memoria para después decir las cosas que uno dice. totalmente. Y ahora justamente estamos hablando de sus relatos. Pregunta Pablo Carranza, ok. Preguntarle si se acuerda el relato del penal de Braguieri a Machín. Es muy recordado ese relato en Rosario, dice. El penal de Braghieri a Machín, A Machín, sí, el mediocampista, el rubio. sí. ¿Sabe que no me acuerdo ese penal? Sí, a No, mí se me fue, no sé cuál dice. no me acuerdo Eh, ese penal. Central me acuerdo que Samuel Bárbaro, un gol de Herrera con la mano, contra Newell's, que gana Newell's 2-1, Samuel Lío Bárbaro. El árbitro había dado gol, después lo anula a instancia del juez de línea, y a partir de allí le preguntan a Gallito que me hacía campo de juego si había sido con la mano. Y nosotros le decimos que sí, porque en la repetición se ve que con la mano. Y Samuel Lío Bárbaro. Este, Viste como el hincha es muy pasional, quiere ganar un gol con la eh, mano, con las dos manos, todo. Le importa un bledo. Pero nosotros somos periodistas y comunicadores y teníamos que decir la verdad. Vimos la repetición y se ve claramente que con la mano. claro. Y después recuerdo un gol de Newell's, un golazo de Formica, de afuera del área, también.
De central, recuerdo muchos goles de central, hay muchos goles también de central. Tengo muchos goles muy buenos de Riquelme. Riquelme hay una cantidad de goles tremendo. O de Mucho Lanús cuando material salió. con Román. ¿Cómo? Mucho material con Riquelme. Eh, Esos jugadores te dan mucho material y mucha riqueza periodística Sí. para vos poder lucirte. Hay jugadores que te hacen lucir. Orteguita, he transmitido goles de Orteguita que fueron fenomenales, por ejemplo. Yo me acuerdo que en River, cuatro fantásticos. Saviola, Juan Pablo Ángel, Pablito Aymar y Ortega. Hay un Terrible, partido, esos cuatro. hay un partido con Belgrano que termina 4-3 o 5-4, no recuerdo, bajo la lluvia, que es espectacular, es sensacional. Después otro de los goles que recuerdo, bueno, en Brasil 2014, cuando no lo quise ver mal la final con la Alemania, tenemos que haber sido campeón. Eso nos hubiera dejado la puerta abierta para festejar como fue el Maracanazo de Uruguay, salir campeón en Brasil. Y lamentablemente no se dio un partido que teníamos que haber ganado. Pero recuerdo el penal de Maxi Rodríguez contra Holanda. ¿Quién no, no? Final. Ese penal, yo creo que, como dice usted, creo que fue el mejor partido de Argentina, la final con Sí, Alemania. Un sí. mundial que no sé si O el gol, Argentina, no sé qué opina usted, pero creo que no estaba haciendo un gran mundial Argentina en juego. no, 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 y contra Holanda fue un partidazo, hizo un gran partido. Lo mereció ganar en los 90 minutos contra Holanda. Después también el gol de Messi contra Irán. Estaba jugando muy mal Sí, Argentina. O el gol que le hace a Suiza, que yo venía diciendo 10 minutos antes o 15 minutos. Esas son intuiciones. Para los que empiezan a relatar, que no se crean que son muy inteligentes. Somos más intuitivos que inteligentes. el gol de Di María. Di María la estaba rompiendo ese día contra Suiza. Corría, iba por derecha, iba por... Y yo empecé a decir que íbamos a los penales ya. Y yo empecé a decir, el único que no me decía los penales es Di María. El único que no me decía los penales. Lo dije como 3 veces. Y el gol, ¿quién lo hace? Di María. Entonces, esas son intuiciones que uno tiene y que a veces se da. Generalmente se da. Pero Claro. ese también, ese Suiza también, lo recuerdo mucho. El gol de Di María con Suiza. Lo que pasa, el gol de Abreu, y esto por una cuestión personal y afectiva. Mi papá uruguayo, mi mamá argentina. Y yo transmití en Sudáfrica cuando Abreu la pica contra Ghana. Y sabía que Abreu la iba a picar. Y Fabri no me creía, porque yo la noche anterior me invitaron a comer, la selección uruguaya me invitó Diego Forlán, con quien tengo una gran amistad, a tomar un café después de la cena, que le daban una hora libre. Que había un Sí. barcito al lado del hotel donde estaban en Johannesburgo. Y yo fui con un amigo, Augusto Di Giovanni, que es el hijo del dueño del balneario 12 Mar del Plata, que es íntimo amigo mío. Fuimos y tomamos un café ahí. Y nos pusimos a charlar de eso. Si había penales, la vas a picar. Y Forlán dijo, no seas tan hijo de puta, no la vas a picar. Y se dio. Y yo le decía a Fabio antes de patear el penal, la va a picar. Y Fabio me decía, no puede ser tan irresponsable. La va a picar. Yo creo que todos sabíamos que le iba a picar, menos el arquero de Ghana. Y la picó. Mi viejo ese día estaba nerviosísimo porque dice, este hijo de mil la va a picar, decía, la va a picar, decía, y tenía unos nervios y la picó nomás. La picó. Bueno, vos fijate que, si te fijás en YouTube, cuando él, cuando él sale del medio de la cancha, Forlán, algo le dice en el oído. Yo después me encuentro con Forlán al tiempo, nos pusimos a charlar y digo, ¿qué le dijiste ese día? ¿Qué le voy a decir? Que no la pique, no seas hijo de puta, no la pique. Y Abreu se da vuelta y no le dice nada, se sonríe, como diciendo, y llegó y la picó. Esas son cosas, ¿viste? Y lo cuento en el libro, esas son cosas que te quedan y anécdotas de nuestro trabajo que te quedan y que después las recordás, ¿no? Son parte de nuestro trabajo. Ingaes, Rojas Manuel, hablen también de los brasileños, algunos crack y campeones del mundo. ¿Quién se le viene a la mente así? Hay muchos, ¿no? Pero Mirá, a mí me faltó ver a Alfredo Di Stéfano, que según Macaya Marque, con quien tengo unos diálogos espectaculares, con Macaya te sentás, le tenés que hacer preguntas cortitas y escucharlo. Estamos hablando del periodista histórico que estuvo en todos los mundiales del 58 hasta el 2018. Y a mí me tocó estar en el 2014 con él, fue la frutilla del postre para mi carrera eso. Que Macaya comentaba, mirá si hubiera sido campeón del mundo Argentina. Yo creo que terrible. ya ahí, yo creo que dejaba el periodismo y ya estaba, ya me sentía completo. Para Macaya, según Alfredo Di Stéfano, fue el más grande. Yo no tuve oportunidad de verlo a Alfredo Di Stéfano por una cuestión generacional, pero yo vi a Pelé, vi a Maradona, vi a Johan Cruyff, vi a Beckenbauer, vi a Ronaldo, vi a Ronaldinho. O sea, vi una generación de jugadores, vi a Rivelino, vi Brasil del 70, tenía 20 años. Para mí la mejor selección del mundo que vi, de la historia. Según Macaya, Holanda del 74, y no fue campeón.
porque dice que revolucionó el fútbol, con la dinámica y el sistema táctico. Y yo te recomiendo, y les recomiendo a todos los futboleros, leer el libro, que lo estoy leyendo, La pirámide invertida, que habla de cómo se inicia esa revolución en el fútbol a través de Renus Michel dirigiendo la selección de Honalda, que luego la continúa en su juego y como jugador Johan Cruyff, y luego como técnico en el Barcelona, y la continuidad que es del Pep Guardiola, porque la cantera del fútbol del Barcelona es la cantera holandesa, la Masía, que la creó Johan Cruyff, por ejemplo. Y si tenemos que hablar de jugadores brasileños, y Pelé está ahí. Pelé para mí junto a Diego fueron los dos más grandes. Diferentes en su juego. Pelé era más atlético, era más fuerte, era malo dentro del campo de juego, no como digo que le pegaba y se la bancaba. Pelé tuvo 2 fracturas en su carrera. Fracturó un alemán y fracturó a Messiano en la Copa de las Naciones de un codazo en la nariz, porque le pegaban y respondía. Claro. Y después, bueno, debajo de esos dos tenés que poner a Messi, tenés que poner a Ronaldinho, tenés que poner al gordo Ronaldo, a Zidane. O sea, hay una cantidad de jugadores. Johan Cruyff, el holandés volador, fue un jugador, si te metes en YouTube y ves los partidos, tenía un arranque que no era en primera, era en cuarta. Arrancaba en cuarta, era imposible. La jugada que hace en la final que piden la final con Alemania, en el 74, a los 5 minutos que le hacen el penal y empieza ganando Alemania 1-0, volvió Joachim Nickens, un mediocampista sensacional también, arranca en el medio de la cancha y a los defensores le saca como 5 metros en el arranque. Era una cosa espectacular, una cosa monstruosa. Pues lo que pasa es que tenés a Pelé, tenés a Maradona y tenés a Messi. Y los 3 distintos, Pelé, Maradona y Messi en su juego eran distintos. Messi es un jugador de PlayStation. Se basa todo su potencial en la pelota pegada al pie en velocidad con gambeta, dribbling. Maradona era lujoso. Maradona era un artista con la pelota. Y Pelé era mucho más atlético. Atlético, físicamente un superdotado, y con un juego endiablado y que jugó toda su vida rodeado de grandes jugadores. Y no nos olvidemos que Pelé fue campeón del mundo a los 17 años contra Suecia y en la final hizo 2 goles. Fue campeón del mundo 3 veces, 58, 62 y 70. Más allá que en el 62 lo lesionaron y la gran figura fue Garrincha. Me olvidaba de Garrincha, hablando de brasileño. Si vos vas a Río de Janeiro, Garrincha es carioca, jugó en Botafogo. Pelé es paulista, jugó toda su vida en Santos, 50 kilómetros de San Pablo. Si vos vas a Río de Janeiro, el mejor jugador brasileño en Río es Garrincha, no es Pelé. Wow. Te dice Garrincha. Hay una estatua de Garrincha en el predio ahí cerca de Botafogo, en Río de Janeiro. O sea, están divididas las aguas, ¿viste? El paulista con el carioca. Pues siempre así. Esa rivalidad. Pero Garrincha monstruosa también, ¿eh? Un jugador sensacional. Tenés que hacer una selección, como a veces te piden, hacemos una selección de los mejores jugadores que viste del mundo. Y tengo que hacer 2, no una. Porque hay jugadores argentinos también, no solamente Maradona. Tenés a un Redondo, un Riquelme, que hubieran sido jugadores de cualquier época. Un Pasarela. Pasarela fue el defensor histórico más goleador extranjero en el fútbol italiano, jugando en la Fiorentina. Un jugador esencial. Kempes fue el Pichichi de oro, goleador y jugando en el Valencia, ni en el Real Madrid ni en el Barcelona, y campeón de la UEFA y campeón de la Liga con el Valencia. Entonces, te quedan un montón de jugadores afuera. Justamente, ahora en un ratito le voy a preguntar, hay una sección en el canal que es ese, un 11 ideal, usted después elegirá de qué, si de fútbol argentino, de la historia, de lo que usted quiera, pero antes le pregunto por un jugador que seguramente lo vio y por ahí ahora no lo nombró, que es Marco Van Basten. Yo soy muy pibe y por ahí vi videos más que nada, pero me quedé fascinado cuando vi videos de Marco Van Basten. Lástima que su carrera fue corta. Se cortó cuando estaba en pleno apogeo por esa lesión en el tobillo que nunca se pudo recuperar. Una cosa increíble. Yo fui a hacer una pelea del látigo Koji en el año enero del 89 para Canal 13. Defendió el título mundial en Basto, a orillas del Adriático. Enero, mucho frío. Le gana a Harold Bracer, recupera el título del mundo. Vuelvo de esa pelea a Roma para tomar el avión. Era un domingo a la mañana, llovía. Me trajo en auto desde Basto, Italia, a orillas del Adriático. Me trajo en auto hasta Roma Bruno Pasarelli, que era el corresponsal del Gráfico en ese momento. Bueno, el avión salía a la noche. Yo tenía todo el día libre. Eran las 10 de la mañana y estaba en Roma. Llovía. Le dejé, me acuerdo, mi valija, que no era mucho,
era un carrión. Yo estaba en esa época, estaba en Radio Rivadavia. Le dejé el carrión a Juan José Moro, que estaba cubriendo el Abrieto de Roma en Roma. Se la dejé en el hotel donde paraba. Jugaban Roma y Milan, en el Olímpico de Roma. Me fui a la cancha. Me tomé un taxi y me fui a la cancha. Digo, ¿qué hago hasta la noche? Jugaban a las 3 de la tarde. Me fui a la cancha, saqué mi entrada y me fui a la Popular, atrás de un arco. En el Milan jugaban Gullit, Van Basten y Rijkaard. Fue el mismo día que Canigia jugando en el Verona lo fracturaron. Lo recuerdo perfectamente. Jugaba Trollio y Canigia en el Verona, año 89. Sí. Que yo me entero cuando volví después, estando en el aeropuerto. Bueno, la rompieron los tres. Lo que jugó Van Basten ese día, ganaron 3-1. Bueno, llego termina el partido, todo mojado, me bañé en el hostel de Moro, me cambio y me voy al aeropuerto. Estoy en el free shop, después que hice el embarque, todo, en el free shop, y quienes entran al free shop, en esa época se usaba, unos sobre todo largos, bien vestidos, como visten los europeos, los tres holandeses. No. Gullit, Van Basten y Rijkaard. En esa época no había celular para sacarse fotos. Les pedí un autógrafo porque todavía lo tengo guardado, lo debe tener mi hijo guardado en la biblioteca en algún lado. A los tres. No sabés lo que era. No. 1,90 cada uno, medían de alto por, no sé, 80 de ancho. Un ropero era. Tengo ese recuerdo de Van Basten, haberlo visto en vivo. Un jugador sensacional. Pero lamentablemente duró poco. Pero sí, Ahí. está dentro de la galería de los grandes jugadores. Aunque yo creo que el mejor número 9, además de Johan Cruyff, fue el gordo Ronaldo, el brasileño. Sí. Buena cosa. No. Ustedes lo deben haber visto porque son jóvenes. Ronaldo fue una cosa. Sí, Ronaldo era otro mundo. No, de otra dimensión. Igual que Romario. Sí, no lo vi a Romario, pero. Bueno, yo transmití partidos del Mundial 98 en Francia, los dos. Transmití muchos partidos de Brasil. Hay un partido que para mí debe haber sido uno de los mejores partidos de los mundiales. En Nantes lo transmitimos con Fabri y Brasil le gana 3-2 a Dinamarca. Con 2 goles de Rivaldo y uno de Bebeto. Y jugaban los hermanos Laudrup en Dinamarca. Partidazo. Sensacional. También me olvidaba de los hermanos Laudrup. Jugadores de un nivel y de una categoría, igual que Beckham en Holanda. De que nos hizo el gol en el Mundial 98 y nos dejó afuera.